Sarama empezó allá por el año 1977, precisamente el año del punk. Éramos una cuadrilla de aficionados a la música de Santurtzi que no teníamos un duro, y para combatir el aburrimiento y que no ligábamos nada, pues hicimos una banda de rock. Desde el principio tuvimos muy claro que lo íbamos a hacer en euskera y que bueno, pues queríamos hacer rock and roll puro y duro. Y bueno, pues mezclando esas dos cosas montamos la banda. Al principio fue un desastre, sí. El primer concurso fue de Radio Juventud de Eibar y quedamos efectivamente los últimos. Pero lo pasamos muy bien, porque bueno, pues la gente nos esperaba algo así, nadie había visto rock en euskera, todo el mundo en la discoteca nos miraba como si estuvieran viendo marcianos, ¿no? Más vergonzoso fue la segunda experiencia, que era un concurso de los 40 principales. Entonces, como no queríamos manchar nuestro nombre de Sarama y íbamos a por la pasta, pues nos cambiamos el nombre, nos pusimos un nombre que nos creímos que era como más de nueva ola, más para el gusto de los 40 principales, que se llama Chupete. Y había que hacerle una canción al coche Ritmo, porque era el que pagaba aquel concurso. Cambiamos una canción de Sarama a la letra, fíjate, que era Guasén Borrocara, y le pusimos El ritmo es especial. O sea, nos bajamos los pantalones un poco, ¿no? Conocimos a la Polla Records, que en aquel concurso coincidió con nosotros. ¡Esta va a todos los capullos que van de patriotas, sin país! ¡Apátridas, me cago en Dios! Y ellos también cambiaron la letra de la canción y la cambiaron por un tema que era solo ritmo, 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 y tal. Vamos, que también ellos se vendieron un poco. ¡Veo casas! ¡Veo piedras! Ni ellos ni nosotros hicimos nada, porque quedamos últimos y anteúltimos. Luego llegaron los concursos exitosos, en los que nos fue bien. Fueron uno que se llamaba Euskal Música Laurogei, que se organizaba en una discoteca de Deba, del barrio de Itziar, que quedamos segundos, pero los dos primeros grababan un tema en un disco colectivo, y eso nos permitió sonar mucho en la radio. En aquella época, grabar un disco, aunque fuera un single, te suponía un gran salto, realmente, porque nadie grababa. De hecho, en los años 60 había miles de grupos en Euskadi y se retiraron sin haber grabado un disco, porque no había estudios de grabación. Pues de pronto, en los primeros 80 y así, hubo muchos grupos que, sin ponernos de acuerdo, porque no es algo que yo hablara con los de Barricada ni con los de Ertzainas, ¿no? Pero sí es cierto que el ambiente en el que se vivía, de alguna forma, nos determinó a todos a cantar un cierto tipo de temas. No terminaba el de Lemoniz y empezaba la insumisión, y no terminaba la amnistía y empezaba, no sé, había un montón de temas que estaban en la calle todos los días, ¿no? Eran los años de plomo, estaba por ahí en medio el euskera, no siempre en todas las canciones, a veces era solo en algunas, como en el caso de Cortatu, ¿no? Bueno, pues ahí ocurrió de todo, ocurrió punk, ocurrió heavy, ocurrió rock urbano tipo el de Barricada, podríamos decir, ocurrió ska, ocurrió aquello de la Euskadi tropical. La gente dura, rula, rula, rula. Que surgió al calor de grupos como Potato, como Ertzaina, como Corroscada, etc. Y luego pues ocurrió también un poco la propia rebelión contra eso, ¿no? Porque llegó un punto en el que se institucionalizó demasiado, quizás, ¿no? Y yo creo que los máximos exponentes de esa rebelión contra eso mismo fueron los propios Eskorbuto, ¿no? Que de alguna forma se sintieron marginados por los que crearon la etiqueta del rock radical vasco, a la que, por cierto, a nosotros tampoco nos invitaron nunca a formar parte. Entre pitos y flautas acabó siendo un ambiente de lo más agitado, divertido y a veces, pues como digo, convulso, ¿no? Y creo que es muy difícil que ahora, bueno, no lo sé con el paso de los años, ¿no? Pero algo así es difícil que se vuelva a mantener, porque eso es como una fórmula química en la que los componentes se dan en una época concreta, ¿no? Las circunstancias que se daban en la Euskal Herria de los 80 fueron muy determinantes a la hora de crear esos grupos, ¿no? Josu era un demencial chico acelerado, él quería resultados ya, ¿no? Y la verdad es que esa fue igual un poco la causa de que al final
acabara dejando la banda, ¿no? Porque en Sarama pues igual éramos un poco más realistas que él, pero bueno, él demostró que a veces llevar esa política tan acelerada como llevaba él, pues también puede dar sus frutos, ¿no? Uno no creía que podía llegar a ciertos extremos hasta que de la mano de él llegaba, ¿no? Que hay un concurso no sé dónde, pues vamos, pero a ver, que no tenemos instrumentos. ¿Cómo que no tenemos instrumentos? Joder, ¿se lo pillamos a este o se lo mangamos a este otro o se lo pedimos a no sé quién y tal y cual? A ver. Acabábamos yendo, ¿no sabes? Porque yo iba por la vida con una guitarra española, ¿no sabes? Se ponía a tocar en cualquier sitio y se le juntaban varios chavales y empezaban allí y tal. Hoy en día eso no lo ves. Nadie va por la vida con una guitarra española al hombro y se pone a tocar en cualquier lado. Y, ¿no? Es también producto quizás de otra época, ¿no? Más, en cierto modo, curiosamente más libre, ¿no? Acababa de morir Franco, yo creo que la gente estaba como loca por hacer cosas, ¿no? Conocí a Josu de Sarama y conocí a Juanma de coincidir siempre en el mismo bar donde solíamos estar. Y entonces un día les presenté y ahí empezó un poco a surgir la chispa, ¿no? En una de esas tardes mongoloides que teníamos allí en el patio, pues surgió lo del nombre también, que yo creo que va a ser al final mi mayor aportación a la historia de la humanidad. Porque efectivamente empezamos a ellos, estaban con la cosa de muñecas de acero, y decía, pero eso se parece mucho a los New York Dolls. No seáis copiones, a ver, hay que buscar otra cosa y tal. Y dándole vueltas salió lo de escorbuto, que sonaba como, mira, escorbuto suena como escorbuto, como que estás vomitando, ¿no? Y luego encima pues ellos se enteraron de que era una enfermedad típica de marineros y siendo de Santurce pues les pareció que era, vamos, el nombre 10, ¿no? Y al principio ensayábamos juntos, estábamos en una lonja del barrio de San Juan y efectivamente yo asistía a muchos ensayos porque estábamos en el mismo local, ¿no? Y ellos asistían a los nuestros también. Luego ellos conocieron a un chaval de Cabieces que tenía batería y tal y se largaron para Cabieces y ahí aceleraron muchísimo su aprendizaje y su nivel de composición y todo, ¿no? Yo me acuerdo que me dijeron una vez, tienes que venir a Cabieces porque allá no somos como antes, ahora somos mucho más buenos y tal. A ver, fantasmas, a ver. Y efectivamente, aquel día me quedé con la sensación de que, joder, aquí están haciendo algo grande. Os lo digo de verdad, me parecieron buenísimos. Joder. Luego, claro, el cabrón de Josu, no sé por qué, pero tenía mucha chispa con la cosa de las letras. Yo me acuerdo que me buscaba para polemizar, ¿no? Porque él me tenía a mí por un poco como más intelectual que él, ¿no? Porque yo estaba en la universidad y esas cosas y él no. A ver, ¿qué te parece esto? El partido que gobierna este país y toda su oposición parlamentaria, las patronales, los sindicatos, tal y cual. Joder, tío. Pero a mí eso de que te metas con todos y no hagas autocrítica, yo solía decirle siempre eso, ¿no? A mí me da no sé qué decir, la culpa la tienes tú y tú qué, ¿no? Que hombre, me tengo los cojones, tío, porque eso no es así y tal. Ya, teníamos muchas polémicas de esas, ¿no? La verdad es que lo recuerdo con cierta nostalgia también, ¿no? A pesar de que muchas veces acabábamos discutiendo, y todavía conservo servilletas y posavasos de los bares, porque le daban arranques, ¿no? Y, espérate, tío, lo voy a cambiar a ver si te parece mejor, mira, a ver ahora. Pues sí, yo creo que ahora está mejor, tal, o qué va, tío, es mucho peor. Pero sí, yo metí muchas horas con el pobre Josu. Muchas. Luego ya cuando tanto él como Juanma se metieron en el rollo del Jaco, pues ya todo se fue a la mierda, claro, porque no se respetaban ni entre ellos. El Jaco hace que no tengas amigos, solo tienes ese amigo, ese supuesto amigo, ¿no? Y por eso los recuerdos son un poco agridulces, claro. Si es como la ruleta rusa, etcétera, toda, pues una chuta es lo mismo, es básicamente lo mismo, pero por 6 balas. Ellos se acabaron juntando con lo peor, con la peña de excrementos de la zona minera y tal, que eran medio neonazis, medio descerebrados a tope. Se metieron en millones de trifulcas, luego no podías ir con ellos a ningún sitio. Cuando ya se les pasó aquella época, intentabas ir con ellos a bares y no te dejaban entrar, porque eran los escorbuto y le habían liado parda en no sé qué movida, ¿no? Y bueno, ahora todo el mundo les pone de puta madre, pero hubo una época en la que ir con ellos era ya hasta peligroso. O sea, podías encontrarte con alguien que se la tenía jurada y
cuando empezaban a llover hostias, una te caía a ti. O sea, que no hace mucha gracia, ¿no? Entonces tenían demasiados enemigos. Ahora yo creo que tienen demasiados amigos. Mira, la mayor pelea que recuerdo es que les pilló el pica sin billete en el tren y como estaban hartos de ellos y les pillaron solos y ya muy yonkis y muy acabados, pues aprovecharon los valientes guardajurados para darles una paliza allí, ¿no sabes? Y hicimos, los que estábamos ahí en el vagón, hicimos lo que pudimos, pero no lo pudimos evitar. Y sus conciertos siempre los recuerdo como que ellos intentaban, porque ellos no intentaban hacer conciertos escandalosos, ellos intentaban hacer conciertos en los que acabaran, les pidieran otra, cobraran, se fueran para casa. Querían hacer conciertos normales, pero no podían, ¿no sabes? Creaban con esas letras y con esas músicas, al final se acababa creando un ambiente que casi nunca, rarísimo fue el concierto de Escorbuto que vi, normal y corriente. ¿Sabes? Siempre acababa habiendo tensión, las vallas volaban, se subía demasiada gente al escenario, en fin, siempre había historias que contar. Los conciertos siempre eran dignos de ser contados.